En esta presentación además quiero decirles que recordemos que estamos en un debate muy importante, el debate de nuestro programa. Con ello hacemos naturalmente una rendición de cuentas de las cosas avanzadas. Y en este tema del reconocimiento de derechos de las personas hemos avanzado muchísimo. Claro, es de nunca acabar, porque cuando uno trabaja en el tema de derechos siempre va a haber un nuevo desafío para concretar, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a repasar en materia de no discriminación de aquellas personas que tienen una orientación o una identidad de género diferente, vemos cómo la normativa fue una a una ensamblando un cuerpo importantísimo de legislación para asegurar derechos. Yo creo que no hay otro periodo en el Uruguay, salvo aquellos que tienen que ver con las primeras décadas del vallismo en el siglo pasado, de reconocimiento de derechos de las personas. Se suman muchas otras normativas de muchos otros aspectos que también tienen que ver con la discriminación, y me parece que hacer referencia a, por ejemplo, nuestra norma para el cambio de sexo registral, con algunas cosas de las que aprendimos mucho de la legislación comparada, para, por ejemplo, no exigir ningún tipo de cirugía para que las personas tuvieran derecho a adecuar su identidad y sus registros a lo que era efectivamente su identidad. Pero también todo aquello que tuvo que ver con el debate de las disposiciones de, por ejemplo, de la norma de unión concubinaria, la adaptación en esos temas, por ejemplo, de la ley de adopción, vinculado a una transformación natural que todas estas cosas implican de las nuevas uniones civiles. Pero además estuvimos en el final del año pasado legislando sobre el matrimonio igualitario y sobre tantas otras cosas que en materia de políticas públicas esas normas fueron dejando en evidencia de que había poblaciones vulneradas por no haber sido reconocidas en su condición de sectores que, bueno, no eran contemplados ni reconocidos anteriormente. Por ello me parece que el desafío para este programa es redoblar, porque tenemos una base legal de reconocimiento de derechos que nos permite profundizar mucho más nuestras políticas públicas y hacer que los derechos sean hechos realmente. Sentimos que efectivamente estamos cumpliendo como partido de izquierda cuando nos proponemos, además de las cuestiones materiales, el reconocimiento de derechos de las personas. Esto ningún otro partido lo hubiera hecho porque a la vista está que en tantos años nunca lo hicieron. Bueno, primero les quiero felicitar por todo lo que el Frente Amplio ha hecho en temas de derechos humanos en Uruguay, en demostrar que se puede hacer democracia dentro de las condiciones actuales, con todas las limitaciones de una sociedad capitalista. Al menos se puede intentar hacer un gobierno plural con mecanismos de participación y, como ustedes han demostrado en todos estos años, hacer avanzar una agenda de derechos y equidad social que ya se van viendo los resultados y no puede dejar de reconocerse, incluso por sus detractores. No podría dejar de reconocerse, por eso yo creo que hay que desearle larga vida al Frente Amplio en Uruguay, y ese es mi mayor deseo. Y también quiero felicitarles por los avances en los temas de la diversidad y de las luchas contra las diferentes formas de discriminación, en los que es tan importante reconocer también los temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Y sobre todo ver cómo han ido llevando al campo de la política social, no solamente expresada en leyes, sino en muchas otras acciones, porque realmente hemos estado todo este tiempo hablando que la voluntad política es fundamental para cualquier objetivo de transformación de la sociedad, para cualquier objetivo de avances en temas de justicia y equidad social. Y que estas agendas, esta voluntad política
puede expresarse en leyes, pero también se debe expresar en acciones que ayuden a transformar las conciencias, que ayuden a que toda la sociedad comprenda la necesidad de avanzar en los temas de discriminación. El hecho que se vincule diversidad con discriminación a mí me parece una excelente combinación para, ver qué hemos hecho y qué desafíos tenemos por delante. Y ya que estamos en un programa de avanzar en políticas que integren las diferentes formas de discriminación y exclusión social, y hablo en colectivo porque creo que estamos en la misma tarea en Cuba y en Uruguay, por eso hablo casi como si fuese Frente Amplio, estoy hablando desde Cuba también. Estas son algunas reflexiones. Con la identidad de género empezamos a trabajar en estrategias de atención integral, porque una sola cosa no va a resolver el problema, una sola arista desde la educación, desde la salud, desde la familia, no, tiene que ser toda una estrategia social. Pero después me di cuenta de que había que subir la parada y que tenía que trabajar más en indicadores de integración social, donde un elemento básico es la inserción social. Hay quienes creen que eso no es necesario. El ser humano tiene que estar insertado socialmente para formar parte de los procesos de participación, cohesión social, equidad social y participar en la transformación de la sociedad de manera consciente, con claridad de qué objetivo se propone, no porque alguien le dijo que hay que hacerlo o porque en tal lugar lo hacen. Eso es lo que estamos haciendo y sobre todo dando cultura, dando conocimiento, dando información a la población sobre estas temáticas para que la población saque sus propias conclusiones y participe también de esta política de igualdad y equidad social integrada, no aislada. Así que bueno, me siento muy contenta de que encuentro también aquí entre ustedes la misma trinchera de lucha. Muchas gracias. Y estos gobiernos han logrado enormes transformaciones. Entonces sí empezamos a tener necesidad de redebatir ciertas cosas que quizás dejamos de lado. Esa parte de la crítica quizás a que no estamos debatiendo cosas, la comparto, ¿cómo no? Tenemos que debatir cosas. Entonces yo voy a hablar del socialismo diciendo que, bueno, obviamente el socialismo es luchar contra toda forma de dominación y luchar por la emancipación humana. Emancipación es una palabra que a Mariela le gusta mucho y a mí también. Y yo sí creo que mi militancia debe centrarse permanentemente y en todo espacio y ante cualquier tema en ir deshilachando los mitos que permiten que la sociedad capitalista exista. Ir mostrando cómo los procesos de alienación, de explotación, no solo del hombre por el hombre, sino de la mujer por el hombre por el hombre, la mujer por la mujer, etcétera, y podemos seguir, lamentablemente no encasillables en ningún género, sino correspondientes al sistema en el que vivimos, que todo eso se esconde, ¿sí?, permanentemente en relaciones que tomamos como naturales, como normales, la propiedad privada, el sistema salarial, ¿no?, la sociedad de mercado. Yo sí creo que hay que desvelar eso. Y que todas estas otras dominaciones no son consecuencia de la sociedad capitalista, sino que son condición indispensable para que exista la sociedad capitalista. Y por ende luchar contra todas estas formas de dominación es indispensable para empezar a erosionar al capitalismo y poder quizás soñar con otras sociedades. Así por lo menos lo veo yo y me afilio a esas corrientes de pensamiento sin dejar de creer ni en el socialismo ni en la lucha de clases. Es un problema del socialismo la discriminación. Es un problema para la defensa de la soberanía la discriminación. Y por eso la izquierda no existe si no hay un trabajo contra la discriminación. Y el Frente Amplio ha caminado hacia ahí y deberá seguir caminando. Solo que quizás podemos discutir un poco más, aún cuando no nos pongamos de acuerdo. Y un poeta egipcio de origen griego, Constantino Cavafis, poeta homosexual, decía a principios del siglo XX: más tarde, en la sociedad más perfecta, algún otro, hecho como yo, ciertamente surgirá y actuará libremente. Yo creo que estamos construyendo ese mundo que soñó Cavafis, que soñó este poeta profeta. Y yo quería proponer para esta presentación una pregunta muy simple, que tiene que ver también con debates que se están dando en este momento, y creo que este panel, que además está siendo filmado, es
es una gran oportunidad para empezar a dar ese debate. ¿Para qué hacemos política? Esa es mi pregunta. ¿Para qué hacemos política? ¿La hacemos para hacer reformas de las cuales nos sentimos orgullosos sin pensar en las personas? ¿O lo hacemos por las personas y las reformas son instrumentales? ¿Para qué hacemos revoluciones? ¿Las hacemos para de alguna manera ser autocomplacientes en el sentido de, bueno, nos quedamos contentos porque hicimos una revolución o porque hicimos una transformación como la que hemos hecho en Uruguay, o lo hacemos por la felicidad de las personas? Y yo creo que lo hacemos por la felicidad de las personas, para eso hacemos política, impulsados por dos fuerzas que son muy poderosas, la de la libertad y la de la igualdad. Para eso hacemos política de izquierda. ¿Y cuáles son esas desigualdades contra las que luchamos? Y son desigualdades de todo tipo. Si nosotros definimos nuestra lucha política solamente como la lucha contra las desigualdades de clase, nos estamos quedando cortos. Se decía hoy, no es suficiente. Es un programa muy corto, por supuesto que es un programa central para nosotros, absolutamente central. Pero si nosotros no combatimos las desigualdades de género, como se dijo acá, las desigualdades generacionales en países envejecidos además, las desigualdades étnico-raciales, aquellas que surgen por tener una discapacidad, o las desigualdades que hacen a la orientación sexual e identidad de género, y tantas otras, porque además también las desigualdades son históricas, se van renovando, se van actualizando, entonces nuestra lucha se quedará corta. El Frente Amplio, por primera vez en su historia, tiene un capítulo específico y jerarquizado de políticas transversales, donde están las políticas para las personas con discapacidad, las políticas de género, las políticas en relación a la diferencia étnico-racial y las políticas en relación a la diversidad sexual. Yo creo que hicimos un muy buen trabajo, que obviamente es el programa de todos y no es el programa en particular de cada uno, pero que avanza notablemente. Este ya es un tema del programa del Frente Amplio y es un tema para el Frente Amplio, y no podrá haber otro programa que lo ningunee o que lo ignore. Ese programa tiene dos ejes centrales: avanzar en una política antidiscriminación tangible y eficaz, y transversalizar las políticas públicas con una mirada de diversidad sexual. ¿Qué era la izquierda o cuál era su objetivo como izquierda? Es un lugar común, pero a veces parece que nos olvidamos, es transformar la realidad. Y buscando contra qué peleamos y contra qué cosas estamos, esa visión de izquierda tiene que derrotar claramente en las discusiones una serie de prejuicios, de preconceptos, que además a veces son vendidos como valores, ¿no? Que los valores de esa sociedad a veces son meramente prejuicios. Cuando digo que son meramente prejuicios, es un relato inventado sobre cómo es la realidad sin ninguna constatación específica, concreta. Entonces el desafío ese es ese de vuelta, ¿no? ¿Cómo hacer para transformar la sociedad teniendo en cuenta que estas son bases de la realidad y no inventos? Es un análisis concreto, claro, materialista, diría yo, de la realidad. ¿Por qué no puede ser lo que nunca pasó? ¿Por qué no puede pasar? Ese es el origen de la historia, el cambio, la novedad absoluta. ¿Por qué no puede en algún momento, sin que la sociedad los estigmatice, amarse dos mujeres, amarse dos hombres, o pensar en la sociedad sin clases? Son sueños, pero son sueños que a veces la realidad se acerca a ellos, y si no lo soñamos, nunca lo que no fue va a ser. Yo creo que partes de esos sueños los estamos construyendo y muchísimos compañeros y muchísimas compañeras.